mejorar la comunicación con nuestros adolescentes, ¿verdad? ¿Cómo hacerle para otra vez tender ese puente de comunicación con ellos? Que verdaderamente podamos tener un diálogo, que nos escuchen, nosotros también, por nuestra parte, escucharlos, cómo meternos en su mundo para tener algo pues que sirva como de partida para hablar, ¿verdad? Para empezar a dialogar con nuestros hijos. Maga Albarrán, nuestra invitada, nos decía que hay 3 características fundamentales en los adolescentes que nosotros como padres no debemos perder de vista. Una de ellas es que están en la búsqueda de su propia identidad, de saber quiénes son. Y lo primero que dicen, yo no sé quién soy, pero como mi papá o como mi mamá, eso no lo quiero, no lo soy. Entonces, a veces se parecen a un amigo, a veces al ídolo del rock o de la telenovela, en fin, Maga. ¿Qué otras características los adolescentes para ya pasar a la parte de la comunicación? Mira, una característica del adolescente es la variabilidad que tiene en las emociones. Sí. Ese niño que está comiendo tranquilamente y nada más de repente hace un berrinche, se para de la mesa, se va llorando, avienta la puerta y que decimos, ¿qué le hicieron? ¿Qué le pasó? ¿De qué se acordó? Está totalmente esa emocionalidad variando. Precisamente como son variables en la emocionalidad, son variables en la conducta. Ese niño que a veces parece un gatito que se te repega y que está sintiendo un cariño, otras lo tocas y inmediatamente se retira y no me toques y no me gusta que me abraces. Otro punto que tiene como característica la adolescencia es el no tener esa idea del tiempo. Cuando tú le dices a tu adolescente, levántate, ya es hora, ahorita, ahí voy, espérate. Y eso desespera a los papás, por supuesto, que lo regañan, lo amenazan, sí, todo eso. Ser tan desorganizados en el tiempo, porque también nos desorganizan a nosotros como mamás, ¿no? Que ya tenemos todo más o menos calculado, ¿no? El tiempo en que va a llegar a comer. De repente, no, me quedé hablando con mis amigos a la salida, pero fue un ratito y a lo mejor pasaron 2 horas y no se dio precisamente cuenta de eso y a nosotros nos desorganizan. Y por eso es tan importante la comunicación con ellos, insisto, conocerlos. No es lo mismo ese adolescente que tú empiezas a hablarle y se suelta llorando, a ese adolescente que empiezas a hablarle y te contesta y te reta y se enoja y te amenaza y te dice... Y ahí ya se pierde la comunicación. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué hacemos como padres? Porque por un lado tienes que corregir, que te hable golpeado, o que te hable incluso a muchos padres con faltas de respeto y con insultos. Por un lado tienes que corregir, pero por el otro, Maga, no puedes dejar pasar la oportunidad de tener un diálogo. Claro. Y mira, el estar en el mismo canal de ellos es difícil. Un ejemplo, llega tu adolescente y te dice, ma, ¿puedo ir al antro? Y ya desde que te dicen antro, se te paran los pelos. Y tú inmediatamente reaccionas diciéndole, ni creas que vas a ir al antro, es un lugar donde está casi que el demonio con su tridente, y le echan éter a los hielos y alteran las bebidas, y de los decibeles de la música tan alta te va a tronar los oídos, y el smog y el humo te va a fastidiar los pulmones, y él no está entendiendo nada, porque él experimenta ir al antro como ir a un lugar en donde va a aprender a bailar sin que nadie lo juzgue ni lo vea porque no se ve nada, va a escuchar su música, va a compartir con sus amigos, va a conocer tal vez a la niña de sus sueños y va a oír la música que le gusta. Están en canales totalmente diferentes. Entonces, ahí es hablar de sentimientos. En la familia es primordial hablar de sentimientos. ¿Cómo me siento yo cuando mi adolescente me pide un permiso? Y decirle, a mí me da mucho miedo que vayas. Me han dicho todo esto. Yo sé que tienes muchas ganas de ir, pero sé que todo esto que te acabo de decir lo vas a tener en cuenta. Y ahí está la llave de oro de la comunicación. Hablar en primera persona, hablar en específico y hablar en positivo. A mí me da miedo. Hay todos estos riesgos. Específico.
y positivo. Yo sé que tú lo vas a tener en cuenta. Que siempre vas a tener las mejores decisiones. Hay que darle confianza, ¿no, Maga? A los adolescentes. Lo que pasa es que a veces de verdad no podemos confiar en una capacidad de juicio que nos han demostrado en muchas ocasiones que no toman como muy buenas decisiones, ¿no? Sí. Que ya se equivocaron una vez, que ya se equivocaron otra vez, y entonces dices, híjole, mejor vamos guiándolo y vamos tomando las decisiones por este niño que a lo mejor no tiene esa capacidad de juicio todavía desarrollada. Y aquí surge otra estrategia. En lugar de sermonearlo y decirle todo lo mal que hizo, y ya viste, cuando te doy libertad y cuando confío en ti me defraudas y haces lo que no debes hacer, es preguntarle, ¿qué aprendiste de esto? Uh-huh. ¿Qué aprendiste de tu borrachera? ¿Qué aprendiste de que chocaste el carro de tu papá? ¿Qué aprendiste? Cuando ellos se escuchan, es cuando se graba ese mensaje y queda la experiencia. Pero normalmente, pues, nuestra emocionalidad también es un potro desbocado y nos enojamos y lo regañamos en lugar de escucharlo. Hay veces que te llega con una reprobada, inmediatamente es que no estudias, es que deberías de ponerte a estudiar en lugar de ver la televisión, de andar en la calle, esos amigos, prohibido que hables con tus amigos. Hay que escucharlo. ¿Por qué esta calificación? Y él te va a explicar. No sabes si a lo mejor el maestro llegó con el pH hasta el cielo y dijo, todos están reprobados, o les voy a bajar 2 puntos a todos porque alguien hizo algo y no lo reconoció. No sabemos. Entonces hay que escuchar a ese adolescente para también conocerlo. Primero, entonces, darle el beneficio de la duda, ¿no? O sea, escuchar su argumento. Y bueno, en caso de que los padres veamos algo que no está bien, entonces, ¿en qué momento intervienes, Maga, para orientarlo? Porque te dice, pues sí, me saqué mala calificación porque fíjate que me peleé y entonces me bajaron la nota. Y seguir preguntando, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué aprendiste de esto? Eso es muy importante. A los hijos no hay que darles sermones, hay que darles ejemplos. Y tu vida les está transmitiendo valores, les está transmitiendo conductas, les está transmitiendo un modo de vivir donde tú sabes, porque tienes la experiencia, que no van a tropezarse tanto en la vida. Los tropiezos, pues eso que ni qué, hasta para que les sirvan de aprendizaje, claro, ¿no? Lo que pasa es que nosotros como padres tenemos o queremos tener el control de los riesgos. Sí. Queremos que se caiga, pero que no les duela tanto, ¿no? Queremos que experimenten y que aprendan a través de sus errores, pero no con algo que sea irreversible, algún daño que pues se puedan infringir y que no haya vuelta para atrás. Vamos a seguir hablando con Maga Albarrán. Ella es escritora de este libro, Me amo o me soporto, y de la riqueza de ser mujer, aquí en Mamá en Construcción, sobre nuestros adolescentes y cómo comunicarnos con ellos.